en la pantalla? Bien. ¿Sí? Ya. Sí. Sí, bien, profesora. Sí, Ok. se ve bien. Entonces, el miércoles nosotros conversamos de todas las particularidades del apego, ¿verdad? Es decir, no solamente cuando decíamos, si hay más apego o no hay apego. La verdad es que decíamos que el apego siempre está y que una de las funciones que tiene el apego es brindar experiencia de seguridad y también permite ser un regulador de la experiencia emocional. Cuando hablamos de regulador de la experiencia emocional, quiere decir que cuando los niños se ven tomados por afectos que los invaden, son los adultos quienes responden a estos afectos y van respondiendo de distintas formas. Algunos los validan, los acompañan, otros los retan, ¿sí? Y ahí va a ser bien interesante porque cuando vemos un adulto que reta a su hijo por la expresión de sus emociones, también tenemos que interrogarnos, bueno, ¿qué es lo amenazante que podría ser esa expresión emocional para el adulto? ¿A qué le recuerda? ¿Sí? No es gratuito cuando hay ciertas cosas para nosotros que nos generan rechazo o que nos generan como que nos cuesta tolerar, es porque en algún punto nos interpelan también en nuestra propia historia vital. Y esto a propósito de lo transmisible que es el apego, ¿sí? Es decir, es muy probable que si yo tuve un apego inseguro y no haga mucho al respecto, ¿verdad? O no vaya a psicoterapia o qué sé yo, o sigo repitiendo el patrón de personas que me hacen como reforzar este patrón inseguro, es muy probable que yo le transmita algo muy similar a mi hijo. Entonces ahí me acuerdo que Daniel ocupaba la palabra hereditario, pero él mismo dijo, no sé si es la palabra, ¿verdad? Pero claro, ahí la palabra es como la transmisión, ¿sí? Hay algo del modo en que nos vinculamos al otro que se transmite transgeneracionalmente. No sé si habíamos alcanzado a ver esto. Esto se llama, lo mencionamos, eso sí, modelos internos de trabajo. Voy a traducir, ¿ya? Vemos 4 esferas que van a componer este modelo de trabajo interno. Disculpen, voy a silenciar porque me escucho un poco bien. Entonces, por un lado tenemos las memorias, miren esto, las memorias de las interacciones del día a día. Es interesante esta parte porque a mí me ha pasado mucho con padres. Miren, bueno, primero que todos los padres cuando tienen a su primer hijo, siempre el primogénito, se dice que es como el resultado de la relación ansiosa de los padres. Los padres lo quieren hacer perfecto con el primer hijo, una cuestión, pero y no se quieren equivocar en nada y tienen un montón de expectativas sobre el hijo mayor, ¿sí? Es un lugar que es súper duro para los hijos mayores. Es como que tienen que lidiar mucho con la ansiedad bueno, del deseo de los padres. Entonces aquí pasa algo que es re interesante, que me ha tocado verlo harto con los papás, que es como estoy jugando. Un día el niño está llorando desbordado y la mamá va, se aproxima y el niño sigue llorando y dice, no puedo más, no puedo más. Y ¿sabes qué? Le grité. Y le dije, ya, por favor, para de llorar. ¿Ya? Y después la mamá llega a la consulta y se siente pésima, así, no, mi hijo, ¿por qué yo hice esto? Soy la peor. Y la verdad es que esto de memoria de la interacción día al día no es porque uno haga algo una vez, ¿sí? O un par de veces, significa que el niño va a quedar, qué sé yo, traumatizado, ¿sí? Algo que a mí me gusta mucho, bueno, de Bowlby, también de Winnicott, es que son autores que no te piden ser perfecto, ellos no apelan a un padre o una madre perfecta, y de hecho plantean que lo perfecto es enemigo de lo bueno. Es un refrán antiguo, ¿verdad? Que lo perfecto es enemigo de lo bueno. Porque en algún punto es esperable que los padres fallen. Y no solamente esperable porque comprendámoslo, sino que el fallar también tiene efectos psíquicos que permiten al niño poder diferenciarse de sus padres. Poder decir, mi mamá no va a poder llegar apenas yo llore. Y no porque no me quiera, sino porque es imposible. ¿Sí? Si mamá está en el baño y yo me pongo a llorar, voy a tener que aguantar un par de minutos antes que aparezca mi mamá. Y eso también a mí, en términos psíquicos, me va ayudando a, por ejemplo, decir, no todas las personas pueden estar disponibles en el momento en que yo lo quiera. ¿Sí? Muy distinto es que yo necesite a mi mamá y llore y no vuelva en 3 días.
¿Se entiende, no? Ahí es como estamos en situaciones distintas. ¿Mm? Por otro lado, están como la acumulación de los esquemas o los eventos, ¿sí? Nosotros cuando trabajemos con adultos, ¿sí? Ni siquiera con niños, es súper interesante porque los adultos nos traen muchos recuerdos de su infancia. Yo creo que a ustedes también le ha pasado, algunos que han mencionado que han estado en sus propios procesos de terapia, ¿verdad? Que uno, el malestar actual es muy, no es loco vincularlo al pasado, ¿sí? Y aparecen ciertas escenas y aparecen ciertos eventos que también van formando parte de este modelo interno de trabajo. ¿Mm? Por ejemplo, hay uno que es muy común. Ya, por ejemplo, termina el colegio y el niño lo pasa a buscar su mamá, ¿sí? Y la mamá se retrasa, qué sé yo, 15 minutos, pero para ese niño fueron horas, ¿sí? Entonces igual es muy interesante porque a mí algo que me gusta mucho de la psicología es que se nos sale un poquito de la, como de la intención de objetividad y pasamos a trabajar mucho con el relato subjetivo del paciente. ¿Mm? Yo no le voy a decir al paciente, oye, mira, tu mamá llegó, qué sé yo, 15 minutos, no 4 horas, sino que más bien explorar qué fue lo que pasó en esos 15 minutos que se le hicieron eternos, que se angustió, ¿sí? Que se sintió, qué sé yo, quizás que lo habían abandonado, qué tipo de fantasía se habrá activado, ¿sí? Por otro lado, en los modelos internos de trabajo encontramos eh, como una guía, ¿sí? Hay guías, nosotros operamos con guías internas de interacciones previas. ¿Mm? Entonces, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Imagínense ustedes van a una casa que es nueva, ¿sí? Un amigo le invita a cenar a su casa, ¿sí? Lo más probable es que ustedes por guión previo digan, no sé, ¿en qué te puedo ayudar? No, no, tranquilo, si tú eres invitado, ya bueno, ya. Y están almorzando y hay que levantar, ¿puedo ayudar a levantar las cosas? No, si eres el invitado. No, no, pero si quieres yo me ofrezco a lavar. Pero si eres el, sí, como todas esas cosas que uno tiene como muy inscritas en uno, tienden a aparecer, po. ¿Mm? Como esto de, y que son mandatos de cuando uno es más chico también, pues como cada vez que vayas a otra casa tienes que prestar apoyo, por ejemplo. ¿Mm? Si a usted se le ocurren más ejemplos, me avisan. Profe, eso tiene que ver básicamente con los hábitos, supongo, ¿verdad? Con la manera como uno va incorporando hábitos, va aprendiendo cosas. De todas maneras, y esos hábitos tienen un fuerte componente de crianza, pues, de estas primeras Claro, interacciones que uno tiene con los cuidadores, de qué es ser bien portado, qué es ser mal portado, ¿sí? sí, sí, ¿Se te ocurre porque, algún ejemplo, Dani? perdón, ¿Se te ocurre algún ejemplo? sí, por ejemplo, en el fondo, desde lo que usted mencionaba, por el hecho en el fondo, o sea, puedo tanto ser atento y generar una disposición al ayudar, como podría perfectamente no hacerlo Claro. directamente y quedarme en el fondo que me sirvieran igual. Entiendo en el fondo que desde ese enfoque, por así decirlo, en el fondo uno puede tener las dos reacciones, ¿o no? Claro, o sea, si por ejemplo, no sé, pues mis primeras interacciones no me dejaban hacer nada, ¿sí? Claro. Es muy Ujú. probable que, o íbamos a casas de familiares y no sé, pues, como que uno va reproduciendo ciertos hábitos, como dices tú, pues, ¿sí? Sí, pues, patrones, así como patrones de conducta o algo así. Exacto, sí, Ujú. tal cual. Y por otro lado, que este es como muy importante, que son las expectativas y las experiencias afectivas que están asociadas con estas interacciones. ¿Mm? A mí me pasa mucho con pacientes adultos, varones en particular, que cuando ellos dicen tengo mucha pena o me duele mucho esto, pero trato de no pensar, ¿sí? Y despliegan un montón de recursos para no pensar en eso, por ejemplo, trabajar más, meterse a clases de guitarra, no, no sé, ¿sí? Y es como porque le tienen mucho temor a contactarse con su mundo afectivo. ¿Mm?
Y en algún punto es porque está la fantasía de que si se contactan se van a desbordar afectivamente, ¿sí? Y justamente esa es la idea bueno, de la terapia, que uno al fin y al cabo atraviesa esa fantasía, uno puede contactarse fuertemente con el dolor, puede incluso sentir que se desborda, pero sabe que eso no es como un hoyo sin piso, no es que siempre va a estar así, ¿sí? A veces las personas le tienen mucho miedo a su propio desborde, pero una vez que se contactan con él, la verdad es que se dan cuenta que sí, que es muy doloroso, ¿no? Pero que no va a poner en riesgo, o sea, a sí mismos, la integridad del sí mismo, ¿sí? Entonces, yo le estoy dando ejemplos de ciertos tipos ¿ya? Pero para ejemplificar, por ejemplo, cada una de estas áreas. ¿Alguien iba a decir algo? Sí, con respecto. Sí, la verdad es que yo iba a mencionar. ¿Te escucho cortado, Perdón. Dani? Sí, ahí sí, ahí sí. Ya, Es que ya, desde las expectativas de cómo yo me siento, de cómo quiero expresar mis sentimientos, o cómo me reprimo también, porque hay veces en el fondo que por otras cosas, a veces temo en el fondo expresar lo que yo siento. claro, Entonces, ahora lo que no me quedó muy claro en cuanto a las expectativas mismas de lo que usted menciona, eh, el hecho en el fondo de cómo yo me expreso, de cómo yo regulo esto. claro. Las expectativas tienen que ver mucho con cómo yo creo que el otro va a actuar. Entonces, Ah, ya. si yo siento que el otro no le va a dar lugar a lo que siento, o me va a juzgar, o me va a criticar, es muy probable, como dices Ah, tú, Dani, que uno se reprima eso, claro. ¿sí? Ah, ya. Al contrario, Perfecto. si yo tengo la expectativa de que con, no sé, con tal persona sí puedo llorar, o sí puedo demostrar otro estado afectivo, ¿verdad? Y esa persona me va a responder de una manera que le dé lugar a mi emoción, Mm, voy a andar con esa expectativa también, ¿sí? sí. ¿Influye en el ambiente en que uno también se desarrolle o esté también, ¿ah? ¿Cierto o no? Sí, totalmente. Claro. Depende muchísimo del ambiente. Claro, Profesora, porque en el entorno de confianza es posible que me exprese más. Claro. profe, Dígame. igual influye como que hoy en día igual hay como un ambiente en general, como que la gente como que tampoco se atreve a demostrar lo que siente porque hay como que hoy en día, como por decir, no sé si está bien, pero como que la gente es muy individual y como que la gente se reprime y no, como que hoy en día ya como que nadie quiere demostrar, no sé, por sus sentimientos, emociones, porque como que, por ejemplo, no sé, por llorar está como mal visto o Mm, como que si tú te pones, no sé, para contar tus problemas, estáis dando problemas, como cosas así, igual. claro. Pero es re loco, porque esas son las expectativas que puede tener la persona. Porque quizá si se acerca una colega y le cuenta, quizá la colega la coja, la escuche, le dé consejos, ¿cachai? Como que Claro. le interesa que eso, por eso se llama modelo interno de trabajo, es como uno cree que va a responder el otro. Entonces uno cree, por ejemplo, chuta, es que si me quejo van a decir que soy súper problemática, entonces mejor me callo, ¿sí? Mm, Y la verdad es que a veces la realidad es mucho más afable de lo que la propia mente se la imagina. claro, sí, también. Mm, sí. Profe, Eh, entonces la expectativa está muy bien relacionada con la percepción de cómo yo percibo tal cual, mi realidad en el entorno o en mi propia vida, ¿no? tal cual, tal cual. Ah, Sí. perfecto. Y de hecho es muy interesante porque, bueno, por ejemplo, cuando se habla como de indicadores de clima laboral, particularmente los trabajos que realizamos nosotros, ¿verdad? Que es como con población como con harto dolor, con harto malestar, ¿verdad? Psíquico, psicosocial. Existen hartos estudios por ejemplo, a nivel de equipo, se espera que tú te puedas como desahogar con tu equipo, ¿sí?
que, por ejemplo, si tuviste una sesión súper intensa, que fue muy dolorosa, quizás porque había muchos antecedentes traumáticos, se espera que tú puedas cerrar la sesión, ¿verdad? Y después ir y apoyarte en un compañero o una compañera del equipo. Es parte de lo que se espera en los equipos de salud, ¿sí? En los que trabajamos en esta área. Y ayuda al clima laboral. Entonces, súper interesante. Es como el afecto en general ha estado históricamente tan como por debajo de la razón, de la lógica, ¿verdad? Que entrega explicaciones tan claras, porque al fin y al cabo el mundo emocional muchas veces está compuesto por contradicciones, ¿sí? Y que en el mundo racional no se entiende mucho, pues entonces, sí, pues incluso los equipos de salud es valorable. Algo que es un elemento que te va a asegurar la calidad del ambiente de trabajo, que uno puede tener la oportunidad, por ejemplo, si yo me siento sobrepasada, acudir a mi jefe, comentarle qué me pasó con tal caso, ver si le puedo pedir ayuda en algún punto, ¿verdad? Yo estoy pensando, no sé, pues por ejemplo, que la próxima sesión, quizás el ambiente familiar del usuario era muy complejo, se puede entrar conmigo en la próxima sesión, ¿verdad? Claro. Eh, y bueno, eso. Sobre todo en el ambiente laboral que usted menciona, porque ahí hay mucho estrés de por medio. Exactamente. Entonces, eso influye bastante en lo que es la salud mental o la manera como yo me desenvuelvo, como yo, no sé, pues yo miro, tengo esta percepción de las cosas. Tal cual, sí. Mm. De hecho, me acuerdo de la Gabriela, no sé si estará acá la Gabriela, pero que ella decía que le gustaba el humor negro. Me acuerdo que un colega que es psicólogo hizo un trabajo como de diagnóstico organizacional en los PRICE. ¿Usted ubica en el PRICE? Sí, el No, programa de reinserción social, ¿o no? No, no, el PRICE es Programa de Reparación como a Víctimas de la Dictadura. Ah, ya. Y Pero que tiene están que en ver todo. con esa reinserción, ¿o no? ¿Social, o no? Sí, lo que Tiene que pasa ver. es que el PRICE funciona como previsión de salud, tiene como hay unas figuras bien extrañas, como Ah, nosotros, por ejemplo, entiendo. pacientes FONASA, algunos pacientes PRICE, ¿sí? Pero el PRICE Claro. es un equipo multidisciplinario que se enfoca, que trabaja mucho como con víctimas directas o indirectas de la dictadura. Y me acuerdo Ah, que este colega, que es psicólogo, es del área más organizacional, me contaba que le llamaba mucho la atención el humor negro que tenían ellos. Ellos tenían un humor muy negro. Y cuando les preguntaba como por qué este tipo de humor, como que él les decía es que el equipo del PRES les respondía es que si no fuera por el humor no podríamos como sostener psíquicamente tanto el dolor del trauma. Entonces ahí uno va viendo como ciertas como respuestas que van siendo, que van ayudando a las personas a poder lidiar con el tipo de trabajo que hacemos los terapeutas. ¿Mm? claro. ¿Sí? Sí. Bueno, este vínculo que se forma durante el primer año de vida tiene repercusiones futuras. Es esta confianza con el cuidador primario lo que va a servir para este modelo, ¿verdad?, interno de trabajo, que este modelo interno de trabajo lo vamos a tener en la vida adulta, ¿sí? Esa es la gracia de este modelo interno, ¿no? En donde experiencias pasadas con el cuidador van a ser incorporadas, se van a representar. Y cuando decimos que se van a representar, vamos a poder acceder a través de nuestro usuario, como les comentaba al comienzo, a recuerdos, a escenas, ¿sí?, de abandono o de maltrato, ¿sí?, porque se van a inscribir dentro de este modelo interno de trabajo. Eh, eso. Ahora vamos con los tipos de apego. Bueno, Bowlby hizo desarrolló esta teoría, ¿verdad?, que es muy interesante, que tiene efecto hasta el día de hoy, o influencia hasta el día de hoy. Pero posteriormente viene Mary Ainsworth, que ella va a decir, ok, qué interesante la teoría, y qué interesante que Bowlby nos diga que influye en el futuro, ¿verdad? Que tiene repercusión en el modo en que me vinculo en el futuro. Entonces Mary Ainsworth dice, bueno, pero quizás podríamos caracterizar este tipo de apego, pensando que siempre hay apego, quizás hay distintos tipos de apego, ¿verdad? Entonces ella va a explorar las diferencias en la calidad de la relación madre-hijo y su influencia en la formación del apego. Entonces, bueno, ella desarrolló el bien conocido procedimiento de laboratorio para observar los modelos internos activos. Es decir, para observar esto de acá, Mary Ainsworth va a proponer
una evaluación que se llama la situación del extraño. ¿Sí? La situación del extraño consiste en lo siguiente. Ya, viene la mamá o el cuidador principal con su hijo. Entonces tú como terapeuta, ok, lo recibes. Le haces pregunta a la mamá, le haces pregunta al niño, ¿sí? Y luego tú le pides a la mamá que salga. Y ahí tú puedes evaluar qué le pasa al niño con la salida de la mamá. Si por ejemplo empieza a llamarla, ¡guau, mamá, no te vayas!, ¿verdad? O si sale y le da lo mismo y se queda contigo jugando, o si sale y le da lo mismo tú, o la madre y se queda jugando solo, o si sale y empieza a dejarla grande en el box y a tirar todo por la ventana, y después llega la mamá. Entonces, Mary Ainsworth, a través de este experimento, dice, podemos evaluar esto, el modelo interno de trabajo, y además distinguir los tipos de apego. Este experimento permitió describir 3 patrones de apego conductuales representativos de los distintos estilos de apego: el apego seguro, el apego inseguro y el apego inseguro evitativo. No, aquí hay un error de tipeo. En un segundo. Es el ansioso ambivalente. Ahí sí. El apego seguro. ¿Qué va a ver Mary Ainsworth? Que cuando los niños presentan un apego seguro, exploran rápidamente en presencia del cuidador primario, exploran el ambiente. En un comienzo van a estar ansiosos ante la presencia del extraño e incluso lo van a evitar, ¿sí? En un primer momento. Cuando la mamá sale, se perturban, ¿sí? Es como que quedan igual como medio en shock, como quedan algunos momentos como de letargo, preguntan dónde se fue mi mamá, dónde va a estar, ¿sí? Es como que acusan recibo que la figura de apego se fue. Y cuando llega, nuevamente ingresa a la sala, buscan rápidamente al cuidador. Ya, eso sería como en términos descriptivos, cómo funcionaría un niño o una niña con apego seguro. Vamos a quedarnos hasta acá. Antes de seguir, ¿qué les llama la atención de esto? ¿Por qué se le llamará esto apego seguro? Porque yo, por lo que observo, en el apego seguro hay una codependencia directa, emocional, me imagino, al sentirme seguro porque está la otra persona, ¿no? Ajá. ¿Y por qué será esto de que sale la mamá y como que se perturban, pero después llega y la buscan? ¿Qué significará eso en términos psíquicos? ¿Una sobreprotección o no? No ¿O una necesariamente. protección? ¿No? No sé, voy a pensar. Que se sienten más seguras con su cuidador y buscan esa seguridad. Se sienten más seguras con su cuidador. Sí. ¿Se sienten como desprotegidos, como solos cuando se va el cuidador? Claro. O sea, ellos tienen muy claro quién es su figura, quién es el cuidador, y cuando se van le impacta, ¿verdad? Pero después igual pueden hacer algunos juegos, pero siempre pendiente de la mamá, en este caso, ¿sí? Vamos a ver otros tipos de apego para que podamos como contraponerlo. Bueno, como ustedes saben, antes de ir al apego evitativo, para que un niño tenga un apego seguro implica que los padres puedan responder de una manera en particular, ¿sí? Entonces se dice que los niños con apego seguro son más sensibles a las necesidades de sus niños, ¿sí? Cuando un adulto tiene sensibilidad y es capaz de conectar con las necesidades de su hijo,
o su hija, le permite también al niño poder identificar sus propias necesidades. Tiene como esta respuesta de reflejo. Si a mí un adulto me dice, oh, la Reza tiene pena, oh, tiene rabia, ¿verdad? Y me acoge, es muy probable que yo también desarrolle la habilidad de poder identificar qué es lo que me está pasando. En el patrón seguro, los adultos van a promover la expectativa en los infantes de que la desregulación emocional, ¿sí? De que la desregulación va a ser rápida y efectivamente enfrentada. Es decir, que si el niño se ve invadido de un afecto muy grande, muy fuerte, la expectativa que va a tener el niño es que el padre o la madre van a buscar el modo de poder ayudarlo a regularse. Este proceso es intersubjetivo, es decir, el niño consigue conocer la mente del cuidador, de acuerdo a cómo el cuidador intenta comprender y contener el estado mental del niño. Entonces aquí se pone mucho en juego las expectativas que tiene el niño. El niño conoce cómo va a responder su papá o su mamá cuando él esté transitando por una desregulación emocional. Por otro lado, tenemos el apego evitativo. Miren acá qué interesante. Son menos ansiosos ante la separación. Es decir, la mamá sale y es como que no hubiera salido nadie. ¿Ya? Cuando llega el cuidador pueden no buscar necesariamente su proximidad, ¿sí? Entonces el niño se puede poner a jugar con ustedes, ¿verdad? Y llega la madre y la mira y sigue jugando. Y aquí hay una parte que es re interesante. Pueden no preferir al cuidador más que al extraño. Es decir, si están muy cómodos con el extraño, puede ser que la ama llegue e incluso se quede mucho más rato jugando con el extraño. Estamos pensando en este experimento, ¿verdad? De la situación del extraño. No lo piensen como un extraño cualquiera en la calle, ¿sí? Estamos hablando como el experimento de la Mary Ainsworth. ¿Qué les llama la atención? ¿Qué pasa con la figura significativa en el apego evitativo? Que promueve la independencia, en cierto modo, ¿no? En cierto modo, sí. Sí. Porque también el cuidador no haya estado muy presente durante su crecimiento y haya también un tipo de interés de parte de... Oye, Bastián, me da la impresión de que lo que estás diciendo es súper importante, pero te escucho muy cortado. ¿Lo puedes volver a decir? Sí, que puede que el cuidador no haya estado muy presente en su crecimiento, pero y que por eso tal vez el niño tiene un tipo de diferencia también al cuidador. Ajá, ya, bien, sí. Sí. Dígame. Profesora, le quiero hacer una consulta. Aquí Ramón Maluenda. Ramón, cuénteme. Tengo una duda con respecto en esta etapa del apego evitativo. Por lo que estoy entendiendo, o trato de comprender, esta es como una etapa más pausada, más relajada del niño. Encuentro yo. ¿En qué sentido? En que no tiene tanta necesidad de estar tan apegado a la madre o a los padres en este caso. No sé si estará bien o estoy comprendiendo ahí. O sea, Ramón, primero que todo, distinguir lo que no es una etapa propiamente tal, ¿sí? Es como un tipo de apego, en donde el cuidador pareciera ser que no es tan reconocido por el niño, y por ende, como decía el Daniel, pasa esto de que da la impresión de que tuvieran como más independencia respecto al cuidador, ¿verdad? Sí. Sí. Vamos a ver qué pasa por el lado de los cuidadores. Miren, conducta de evitación, indiferencia y excesiva autonomía. ¿Sí? Son padres que, o cuidadores que no conectan
conectan mucho con la necesidad del niño y por ende el niño es como que tiende como a regular mucho la expresión de su afecto, de su emoción o de su necesidad, ¿sí? Por eso da esta impresión como un poquito de indiferencia frente al cuidador. Es como que el cuidador está bien, sale bien, vuelve bien. Sí, hay como una indiferencia frente a la figura del cuidador. ¿Mm? ¿Qué pasa con el patrón evitativo? Hay un afecto sobreinhibido, ¿sí? Lo que llamamos hace un ratito con el Daniel como reprimido, ¿sí? Aquí, claro, la represión es un término conceptual que al menos el psicoanálisis implica varias cosas, ¿sí? Entonces podríamos ocupar, al menos lo que es el caso del apego, esto de la sobreinhibición, ¿sí? Es como, yo tengo un afecto, por ejemplo, tengo rabia, pero me la como, por así decirlo, no lo muestro, ¿m? A tal punto que puedo parecer muy indiferente. Les voy a poner un ejemplo. Yo creo que, no sé si han visto personas, colegas, familiares, no sé, que uno dice como, uy, no tiene, ¿cómo es esta frase? Como, parece que nervios de acero, o como algo así como que uno le da la impresión de que nada le afecta. ¿Han visto como personas así? Que es como, que pasan como mirando y yo, sí, bien, sí, Como frío, indiferente, no sé. claro. Claro, no es porque, y eso es lo interesante, no es que no sientan, es que están muy desconectados porque están muy inhibidos sobre el afecto, ¿sí? Entonces, ¿Profe? dígame. Eh, esto es, a ver, me da la impresión de que estas indicaciones que usted nos da, en el fondo, con respecto a este estudio, ¿esto afectaría de alguna forma a la adultez? Sí, Ya, claro, porque uno lo ve desde el lado de las adicciones, desde el historial que a veces normalmente se relata acerca de estas vivencias, del apego hacia los padres, del no apego, estas mismas actitudes de falta de afecto, de cariño, cuidado. tal cual. Claro. Ya. Mm, Antes de seguir, les quiero decir un video para que nos hagamos una idea del apego seguro. Esto para mí es nuevo, puedo poner un video, ¿ya? Entonces quiero saber si me resulta, antes que sigamos con otros tipos de apego. Ya. Bueno, Que este es del programa Chile Crece Contigo. ¿Se ve la pantalla? Sí, Ya. sí, se ve. Sí, ¿Lo sí, profe. ven bien? Avísenme si se ve, se escucha y todo. ya. Íntima, profunda. Escucha mal. Sí, se ve bien, pero se escucha medio mal. Se escucha cortado. Está recortado. Sí, Sí. Hacer otra cosita entonces. Se los voy a enviar al mail. Ya. Y les voy a pedir que lo vean. ¿Ya? ¿Les llegó el link? Sí, sí, me llegó. Ya. Dura más o menos 2 minutitos. Así que Ya. vean el video y volvemos en 2 minutitos. ¿Ya? Bueno. Ya. Vean el video por mientras. No lo puedo ver.
Ya. ¿Cómo le fue con el video? Bien, profe. ¿Qué les Bien, profe. pareció? Sí, pues se relaciona todo con lo que estábamos hablando. Súper. Bastante resumido, informativo. ¿Cómo? Lo encontré resumido, informativo para padres primerizos. ¿Verdad? Sí. Pero no sé si notaron que en el video distinguían solamente entre apego seguro e inseguro. El inseguro, vamos a ver 3 tipos de apego inseguro. ¿Ya? Ya. Porque claro, pues Chile, que sé contigo, la idea es como, o sea, ustedes están como más, van a interiorizarse un poquito más en la materia, ¿sí? Ya, yo después les paso los tipos de apego y les voy a mandar otro video, ¿ya? Que a mí, Bueno. o sea, aprovechemos igual estos recursos como online que tenemos. Sí. Sigamos. Ah, pero preguntas, dudas sobre el video o alguna pregunta sobre lo que hemos visto hasta ahora. Profesora, ¿Sí? ¿escucha? Ya. Perfecto, lo escucho, Angélica diga. por acá. Me pareció bueno el video, aparte que es breve, pensaba yo que me iba a encontrar con un video un poco cursi, a lo mejor, generalmente las campañas gubernamentales no son muy buenas. Lo encontré bueno en el sentido de que aparece como los mitos, eso es muy importante creo en relación a estos temas como con los niños. Yo siempre he discutido el tema de la lactancia, porque ¿qué pasa con las mamás que son adoptivas? O sea, no porque una mamá sea adoptiva o una abuelita que cría al nieto como hijo, no por eso no va a haber apego. Yo lo encontré Exacto, bastante bueno. exacto, tal cual. Sí, sí. Sí, de hecho, a mí me gusta mucho la página del programa Chile Crece Contigo. Encuentro, si ustedes la exploran, tiene de todo. Es como súper, a mí me gusta mucho esa página, encuentro que está re bien hecha. Y bueno, pues el programa Chile Crece Contigo, ¿desde cuándo? A ver, fue en el primer gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, que pidió como un diagnóstico de la situación de primera infancia. ¿M? Y ahí como a partir de ese diagnóstico se despliega este programa. ¿M? Sigamos con apego. Ay, después les voy a mandar un video como esta situación extraña para que se hagan mejor la idea de este experimento que les cuento. Entonces, ya. Y miren acá, afecto sobreinhibido, ya lo comentamos, ¿verdad? Y falta de expresividad de emociones negativas. ¿Cómo se imaginan esto? ¿Qué será esto de falta de expresividad de emociones negativas? Que los cuidadores no muestren enojo, tristeza, cosas así, me imagino. Claro, sí. Vulnerabilidad en general. Y por ende, Por ende, los bebés desarrollan la misma conducta, me imagino. sí. Les voy a poner una imagen de una película. ¿La habrán visto? Intensamente. ¿Eh? Sí, sí. Sí, Sí. de las emociones. En general, las personas con apego evitativo es una tendencia, es una tendencia. Yo siempre hablo, a mí la palabra tendencia me encanta porque no me permite como no generalizar, ¿verdad? Pero por ejemplo, las personas que tienen apego evitativo tienden a estar como alegría. O más bien, sí, porque de hecho Alegría es un personaje que es re interesante porque es tanta alegría y tanto no sé qué que termina siendo muy indiferente como a recepcionar los otros tipos de emociones, ¿sí? De hecho, recuerden en la película que cuando Alegría se va en este viaje con tristeza, es como que Alegría incluso le genera como rabia a la tristeza, no le gusta, se me dice, ya, pero para arriba, ¿verdad? Y le cuesta, bueno, estamos pensando que, claro, la apuesta de Pixar era como mostrar como la esencia de cada emoción, ¿verdad? Pero si Alegría fuese una persona, estaríamos hablando de una persona que se le hace muy difícil reconocer otro tipo de emociones, tanto en ella misma o en el mismo como en el resto. ¿Mm?
¿Y se acuerdan ustedes cuál era la moraleja de esta película? Que podían haber más de dos emociones al mismo tiempo. La primera, exacto, que nos muestra un poquito la complejidad del afecto, ¿verdad? Nosotros los humanos podemos sentir frente a una situación más de una emoción. Muy bien. Y la otra respecto a la tristeza. Que no siempre es negativa. ¿Cómo? Que no siempre es negativa. Que no siempre es negativa. Bien, por el contrario, ¿qué hacía la tristeza? ¿Qué permitía? Era... Yo creo que la tristeza muestra lo que a mí me pasa directamente. Ajá. A diferencia de la alegría, que muchas veces la alegría se finge y se oculta. Se oculta la tristeza por la alegría, ¿no? Ajá. Ajá. Yo Y no he visto voy, la película, pero entiendo que podría ser. Daniel, véala, porque si bien, recuerden que Pixar en los últimos años, si bien es para niños, tiene pero un montón para los adultos. Yo creo que ha sido bien bonito como el trabajo de Pixar en las últimas películas. Hay una Sí. escena donde hay un personaje que estaba muy triste, que había perdido algo muy valioso, y el le dice, pero alégrate, que la vida es tan bonita, y no sé qué, y llega la tristeza y se pone al ladito, y le dice, sí, a mí también me ha pasado algo así, ¿en serio? Le dice el personaje, sí, es muy triste cuando... Y muestra, la tristeza nos permite también empatizar con la tristeza del otro, ¿verdad? Y por ende como también poder como crear relaciones un poquito más profundas y más significativas, ¿sí? Esta es una película que a mí me gusta mucho, la encuentro, es muy raro que una película haga también como de psicoeducación, ¿sí? Yo creo que esta apunta a eso y lo logra. ¿Mm? La moraleja, a mi punto de vista, es que hay que vivirla, que hay que vivir las emociones. Claro, con la dificultad que a veces, y cuando decimos vivirla también, ¿por qué no con otros? ¿Sí? Bueno, hay distintos momentos, pues a veces las personas prefieren, no sé, cuando no tienen muy clara la idea, no tienen muy claro lo que sienten, prefieren como aislarse un poquito, ordenarlo, después salir y compartirlo, ¿verdad? Y como que muy bonito los timings que tenemos cada una de las personas para poder, bueno, identificar nuestras emociones, expresarlas, vivirlas con nosotros mismos o con otros. ¿Mm? Bueno, entonces, otra característica del patrón evitativo son relaciones de lejanía física en un principio y después lejanía afectiva posteriormente. ¿Sí? Es decir, niños que los cuidadores como que los toman, por supuesto, no sé, le dan de comer, los mudan, pero es como que no pasan más tiempo que eso. Es como adultos más funcionales, es como hay que cambiarle el niño, hay que cambiarle al niño el pañal, listo, se lo cambiamos, ya. ¿Sí? Como... Es como educar con amor duro. Puede ser un ejemplo eso, puede ser un ejemplo. Sí, puede ser un ejemplo, como yo estoy pensando, por ejemplo, no sé, pues padres que pueden ser muy sobreexigentes en lo académico, ¿verdad? Y que lo hacen porque quieren a sus hijos. Si es que, a ver, ¿cómo decirlo? En el patrón evitativo no es que tengamos cuidadores que no quieran a sus hijos, sino que el modo de expresar el cariño es muy distinto y hay muy poco espacio como para lo afectivo. Entonces pueden, por ejemplo, no sé, pues ser como bien ya, y toca guitarra, y toca piano, y toca no sé qué, ¿verdad? Para querer que su hijo desarrolle distintas áreas, pero con muy poco contacto afectivo. ¿Mm? ¿Sí? Estilos de crianza. Aquí vamos a entrar más profundamente en esto. Pueden ser padres más bien indiferentes, castigadores o desviadores de toda expresión de apego, ¿sí? Afectos y estrés del infante. ¿Mm? Son padres que les cuesta un poquito como recepcionar la afectividad del niño o de la niña. ¿Mm? Es como que lo abrazan y es como ya, está bueno, ya. ¿Sí?
hay una dificultad en la intimidad afectiva con el infante y hay posibles tendencias a reaccionar de un modo retrasado a las respuestas de estrés. ¿Sí? Es como que el niño llora o la niña, guau, me siento mal, ¿verdad? Y es como que llegan un poquito, no es que no respondan, sino que responden más bien tarde. Entonces, al responder un poquito más tarde, como al llegar desfasado frente a la desregulación emocional, el niño aprende como a autogestionar su emoción, pero sin la ayuda del otro. Y por eso se habla que hay como una sobreinhibición del afecto. ¿Mm? Porque el mecanismo regulador del afecto estaría como hiperatrofiado. Es como siento algo y me lo regula al tiro. Pero no tengo la experiencia de que otro me ayude a regular este afecto. ¿Mm? Y por ende pueden ser personas que tengan dificultad para poder tener relaciones más bien profundas, ¿sí? Se vinculan como solamente desde un lugar, así como no, todo está bien, sí, todo bien por acá, como con un poquito de indiferencia. ¿Mm? Entonces se le hace difícil como poder, como tienden a ser personas que tienen como poquitas relaciones significativas, pero esas son muy significativas, ¿verdad? Porque traspasan un poco la barrera de esta intimidad, pero no tienen muchas facilidades como para para conocer nuevas personas, o no muestran mucho interés en hacerlo, ¿sí? Está como la hipótesis de la autosuficiencia, es como yo puedo yo solo, ¿sí? Y una hipótesis que se las brindó las interacciones con los cuidadores, que no estuvieron tan disponibles en términos afectivos. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Seguimos? Profe, disculpe. En el primer punto de lo que usted menciona, esto desde una mirada social es bastante como más común de lo que uno piensa. Yo creo que el hecho en el fondo de que estas cosas en el fondo se den normalmente en el fondo, obviamente que pasa quizás por la manera como se cría, la forma como me criaron, o desde el desconocimiento, no sé si tenga que ver con algo instintivo, a eso me refiero. ¿Es posible en el fondo que instintivamente yo pueda hacer que de alguna forma genere este apego siempre? ¿O derechamente desde cómo me criaron a mí, así creo yo? No es tan determinista, Daniel. ¿Sí? Hay algo que, si bien se transmiten, en la medida en que, por ejemplo, si alguien tuvo un apego evitativo y lo problematiza y dice, pucha, en verdad yo me gustaría vincularme de otra forma, puede generar un cambio y por ende como buscar adaptarse mejor a las necesidades del bebé. ¿Sí? Ya. Eso por un lado. Y por otro, lo que tú mencionas a propósito del análisis ecológico, pongámonos en el caso que nos mostró la Stephanie, de este niño, ¿verdad? Que la mamá tenía problemáticas de alcohol, que se hacía cargo de su hermanita. Es decir, si bien a mí por eso me gusta más partir con el modelo ecológico, porque siento que si uno llega y habla de apego, como que uno puede caer en decir muy rápidamente como, ay, pobre niño, que no le dieron suficiente afecto, no sé, ¿verdad? Pero en verdad hay ciertos como factores socioeconómicos, políticos, culturales que igual afectan en la crianza, porque por ejemplo, si yo vivo en Maipú, si soy mamá soltera, si tengo un hijito de 3 años y trabajo en la dehesa, ¿sí? Entonces, van a haber muchos factores que van a influir en la calidad de vínculo que yo le pueda entregar a mi hijo, que van más allá de mí, ¿sí? Que va a implicar, no sé, 5 horas de desplazamiento, que va a implicar que voy a llegar muerta, cansada, que lo más probable, para no ser una mamá negligente, ya voy a preparar lo básico, ¿verdad? En la comidita, algo de limpieza, ¿sí? En la casa, pero entonces es muy importante que nosotros podamos situar como lo teórico del apego en los contextos como sistémicos que nos entrega el análisis ecológico.
¿Mm? Claro. ¿Verdad? Sí. Y en eso estoy súper como de acuerdo. Sí. Sí, porque yo lo veo desde esa mirada de cuando la madre tiene que entregar a su hijo a otro cuidador que no sea ella porque ella tiene que trabajar. Entonces, Claro, harto el tiempo que se pierde en el fondo como para educar o fomentar este apego que debiera darse. Bueno, exacto. eso. De hecho, me acuerdo un poquito de lo que nos mencionaba la Angélica la semana pasada, que yo creo que muchos de nosotros fuimos también criados por los abuelos, ¿verdad? Que nuestros papás trabajaban y todo. Y no es que uno no tenga apego, no es que uno desconozca a la mamá, al contrario, ¿verdad? Como, o al papá, sino que muchos tuvimos la oportunidad de que nuestras figuras de apego quizás fueron nuestros abuelos, po, y en la medida en que se pudieron contactar con o sea, con nuestra necesidad afectiva, ¿verdad? Que pudieron responder a nuestras desregulaciones, no tendría por qué necesariamente no ser un apego seguro. Uno puede tener un apego seguro si fue criado con los abuelos, por ejemplo, ¿sí? Sí. Mm. ¿Mm? En la medida en que sus abuelos se logran contactar con las necesidades. ¿Mm? Profesora, una consulta, mire, Ramón, en mi caso personal, yo fui criado con mis abuelos, Ujú. y suerte que mis abuelos, ellos tuvieron 8 hijos, ¿Ya? y más encima nosotros que éramos 3. O sea, ellos crearon 11 hijos, y comprenderá que para entregar tanto cariño mucho, ellos como que se iban turnando en ciertas medidas para darlo cariño, y darlo poder crear ese lazo afectivo con ellos. Claro. ¿Sabe qué? Yo recuerdo que era poco, pero era bien, cuando lo daba, ese espacio era como bien reconfortante para mí, me sentía protegido, seguro con ella, estoy hablando de chiquitito. Sí, pues. No era siempre, pero cuando se daba era como un estadio así de paz y tranquilidad, profesor. Era como el lazo que se creó con los abuelos. Siempre me recuerdo de eso, que era, a pesar de todo, que éramos tantos, y siempre se da un tiempito por lo menos para crear un lazo de cariño. Siempre recuerdo eso, y Sí. siempre hasta el día de hoy me recuerdo mucho de esos espacios que se daban en realidad. Era muy poco. Y Pero eso por eso, recuerdo, sí, sí. perdón, y eso recuerdo a mí siempre viene, y eso me sirvió hasta el día de hoy para mi hijo, para todo, así que soy los mejores recuerdos que tengo con ellos, a pesar de todo. Y esos recuerdos, mira, para que vayamos como al tiro, a mí esto me encanta psicología, yo creo que por eso amo tanto mi disciplina, porque siento que como que los propios recuerdos de uno te ayudan a entender la materia, ¿cachai? Sí, Como sí, profesor, demasiado. así lo digo. Entonces, claro, me imagino en otras áreas, no sé, por Sí, ejemplo, derecho, arquitectura, que es como más difícil, creo yo, de mi ignorancia en verdad, pero a mí lo que me gusta mucho de la psicología es que uno puede como ir hilvanando como con experiencias de uno y te van quedando. Entonces, pues tú lo que tú nos cuentas, Ramón, estaría aquí inscrito, ¿verdad? Como sí, en la expectativa, ¿verdad? En la experiencia afectiva, de las interacciones que recuerdas, mira, aquí en memoria día a día, quizás tú dices, sí, no era tanto, pero cuando era, pucha, que era rico, ¿cachai? intenso, claro. Y eso se va acumulando, po, en esquemas, en eventos que quedan dentro de uno. ¿Sí? Este es como, Claro, estas 4 figuritas las tenemos dentro de nosotros. ¿Mm? sí. Sí. Ya, sigamos. Desde ahora, si quieren ustedes, si ya están pensando en hacer una película, pueden ir poniendo ejemplos, así como profi, tal personaje, que da como un apego evitativo, ¿sí? Como igual podemos ir haciendo ese ejercicio desde ya. Mm. Por otro lado, tenemos el apego ansioso ambivalente, ¿sí? Ya. Los niños o niñas con apego ansioso ambivalente muestran limitada exploración y juego. Es decir, llegan y son como los que están muy pegaditos a la mamá. Así como casi como trink, onda como escondiéndose como en las piernas de la mamá. Así, trink. Y tú tienes un montón de juego afuera y todo, y los miran, y siguen pegaditos, ¿verdad? Pero igual pueden progresivamente aproximarse. Los niños con apego ansioso ambivalente pueden ser altamente perturbados por la separación. Entonces ahí encontramos niños que, por ejemplo, uno le pide, mamá, ¿puedes salir? Y el niño, ¿what? No, mamá. O son muy divertidos porque es como tú estás ya jugando con ellos y es como, y se interesan en el juego, pueden concentrarse un ratito, pero paran y salen. Abren la puerta, mamá, ¿dónde está? Y ve a la mamá lo sonríe y el niño vuelve, ¿sí? Es como que
a diferencia del niño con apego seguro, que si bien está un poco inquieto porque no está la mamá, tú le dices, no, si la mamá está afuera, ya. ¿Sí? Ellos como que les cuesta concentrarse en la tarea porque están haciéndola, recuerden que no está la mamá y le interrumpen y vuelven, le interrumpen y vuelven, ¿sí? Tienen dificultades para reponerse después, es decir, cuando ya llega la mamá, mostrando agitación, tensión, o pueden incluso que continúen llorando. ¿Sí? Estimados y estimadas, yo los quiero poner súper en perspectiva. Yo creo que los que han tenido hijitos o hijitas, ¿verdad? Y llega el primer día de jardín, es como súper esperable que presente todo esto, ¿no? Así como, ay no, pero ¿a qué hora vienes? Y hay papás que, por ejemplo, se quedan afuera un ratito para calmar la angustia. Todo esto es esperable, pero claro, no es lo mismo cuando es el primer día de clases a cuando es un patrón constante. Eso es lo que yo quiero que a ustedes les quede claro. ¿Ya? Siempre los momentos nuevos van a ser momentos estresantes, nos pasa a todos. Si, por ejemplo, el día de mañana ustedes se cambian de pega, ya es un momento estresante cambiarse de pega. Pueden ser por mejores lucas, mejores condiciones laborales, todo lo que ustedes quieran, pero siempre es como nuevo integrarse a un equipo, conocer la jefatura. Entonces uno va a estar un poquito más ansioso. ¿Sí? Pero una consulta. ¿Mm? En este caso, cuando con los niños son muy sobreprotectores, ¿puede ser o no? Ya vamos a ver. Porque hay de eso, pero hay de lo otro. Y esa es la gracia de la ansiosa ambivalente. Los papás pueden ser muy sobreprotectores o muy para el otro lado. Ahí te voy a mostrar. Y por eso se habla de ambivalente. La ambivalencia es como, yo puedo estar, no sé, ponte tú, súper preocupada, ay, hijo, no te falte nada, no sé qué, ay, pero sale con la chaqueta, ay, pero no sé qué. Pero llega la hora, no sé, pues a las 5 de la mañana y yo estoy dormida. ¿Sí? Entonces, como que transmito dos mensajes distintos. Transmito que estoy súper preocupada, por un lado, pero después eso no es tan consistente. A eso se le llama ambivalencia. La ambivalencia también es como, por ejemplo, no sé, pues que yo diga, oye, yo te quiero mucho, ay, en serio sí, te quiero mucho, y después haga conductas que no tienen que ver mucho con ese quererte mucho, po, ¿sí? Y yo les voy a soplar algo. En Chile somos los reyes de la ambivalencia. Los reyes, es como, somos un país altamente ambivalente. ¿Mm? Como en nuestras relaciones, por ejemplo, a mí me pasa con pacientes adultos, ¿verdad? El famoso temor al compromiso, que lo encuentro tan simpático como, así como el famoso temor al compromiso, tú vas para atrás y en verdad lo que quiere el sujeto es puro un compromiso, se quiere vincular. Pero le da tanto terror que aparece esto de, ay, no, me da miedo el compromiso, no me quiero atar, pero por dentro tú ves que hace un montón de cosas para vincularse como comprometidamente. Y eso para el otro lado es súper difícil de leer. La ambivalencia es como que si tú estás al otro lado de alguien ambivalente, te cuesta mucho entender qué es lo que le está pasando a esa persona. No sabes si te quiere, no sabes si no, a rato le importa mucho, a otro rato nada, ¿sí? La ambivalencia también, profe, es, por ejemplo, estar en una parte y tu mente en otra, ¿o no? Por ejemplo, yo estoy aquí, pero mi mente está en otro lado. Mi cuerpo puede estar en un lugar, pero mi mente está en otro lado. Mira, no necesariamente. No necesariamente, ¿sí? Porque porque si te pasara algo así, yo me haría dos hipótesis. Primero, que quizá a la persona se le está costando como concentrarse o como capitalizar toda la energía psíquica en un solo lugar, ¿verdad? Pero la ambivalencia, piénsalo así, la ambivalencia es del ámbito de los afectos. ¿Ya? Entonces, como que tú sientes dos cosas distintas por una persona, hacia la misma persona. Entonces tú la quieres tener muy cerca y haces todo para que se acerque, y por ejemplo la tienes muy cerquita y ya te la querís lejos. ¿Sí? Más o menos esa es la ambivalencia. Es como dos emociones, o sea, no son emociones, disculpen, dos sentimientos. Dos sentimientos. La misma persona. Sí. Profesora, Es como,
Pero es como, o sea, no sé si estará bien, pero yo siento que es como engañarse a uno mismo, porque como que uno siente algo, pero actúa de otra manera, como algo así. Es como que hubiese, mira, yo lo siento así, Stephanie, es como a los Puede ser seres un humanos conflicto pide de que, sentimiento, ¿no? puede ser un conflicto de sentimientos, pero lo que nos pasa mucho a los humanos, Stephanie, es que se nos pide que seamos muy consistentes. Es algo, una expectativa social y a todos. Se nos pide que seamos como una sola línea y eso es falso, no podemos ser de una sola línea. No podemos, o sea, vamos a comer, yo puedo decir, yo soy una mujer muy responsable y quizá el día de mañana, no sé, el miércoles se me olvida la cátedra y no me conecto, ¿cachai? Y chuta, me siento mal y todo, pero al parecer no es que sea una mujer muy responsable, al parecer soy una persona que, no sé, que trato de ser responsable, pero quizás con la crisis, no sé, pandémica, ando más distraída, ¿se entiende, no? Entonces, yo quiero partir mencionando eso. Hay un cierto ideal de consistencia que le pedimos a las personas y que no siempre se cumple porque las personas no somos absolutos. Uno no es yo soy enojona o yo soy irresponsable o yo soy flojo o soy bacán. Uno es eso a ratos. Sí, como que no se puede sostener eso por el tiempo, eso por un lado. Y la ambivalencia va a hablar principalmente tiene que ver con esa inconsistencia humana, ¿sí? Pero el problema es que te transmite mensajes que son muy confusos y que cuando tú estás en un lugar de mayor vulnerabilidad, como cuando eres un niño o una niña, ¿verdad? Porque uno está a merced de los padres, eso es una realidad, ¿sí? Puede ser muy confuso cuando tus padres son ambivalentes, cuando te demuestran como mucho afecto por un lado y por otros pueden ser muy hipercríticos contigo. ¿Cachai? Entiendo, ¿no? Profe, Dígame. Usted mencionó en el fondo de que nosotros, o sea, en Chile, en el fondo somos los reyes de la ambivalencia en comparación con otros países que tienen una quizás, no sé, una regularidad de las emociones mucho más estable. Lo dije como expresión nomás, Daniel, no sé, yo me vi. Ya, no, sí, No. sí, está bien, porque como que me llamó un poquito la atención, pero pero me quedo en el fondo con lo que usted menciona al final de que los seres humanos tienen una inconsistencia humana. O sea, la inconsistencia humana tiene que ver con esa ambivalencia, como en términos generales. O sea, en el fondo, todos los seres humanos somos así, de alguna forma. Sí, mira, te voy a poner un ejemplo de ambivalencia. Que desde las autoridades sanitarias nos digan, nos cuenten que ya vamos más de 1000 casos diarios, pero que quieren de todas formas el retorno gradual, pero paralelamente tiran más común en cuarentena. ¿Cachai? Es como, claro. No quiero cambiar las medidas, yo no estoy, no es mi finalidad, no, lo que quiero decir es como, se da información que es contradictoria, ¿cachai? Dicen, chuta, tenemos baja tasa de letalidad, que es cierto, tenemos baja tasa de letalidad, pero a la vez, entonces volvamos un poquito más a la normalidad, retomemos el comercio, retomemos no sé qué, pero estamos media región metropolitana en cuarentena. Entonces, a eso me refiero como con algo como de cierta ambivalencia, porque a uno le confunde. Yo, al menos yo estoy súper confundida, ¿cachai? ¿Sí? Profe. Pero profe, pero lo que usted me menciona, yo lo comprendo desde la inseguridad de no saber cómo manejar un poco la situación que es media compleja. Por supuesto, pero en momentos de crisis donde aparece también nuestra ambivalencia. Claro, sí. A no Y saber qué hacer. en estos momentos de crisis, como nadie sabe qué va a pasar, nadie sabe cuánto va a durar la cuarentena, entonces, entendí, o sea, para que veas que algo como una característica, al menos para mí, muy idiosincrática. La ambivalencia es como también se activa más fuertemente en momentos de crisis, ¿sabes? Y todo lo que cuénteme. Disculpe, que le quería hacer una consulta, para ver si puedo entender. La ambivalencia es, por ejemplo,
un caso más sencillo, si yo castigo, en ese caso, a mi niño, a un niño chico, ya tú estás castigado un día entero sin ver tele. Y resulta que ya van pasando 2 horas, 3 horas, y veo que el niño está sufriendo todo, y yo le levanto ese castigo. Le digo, ya, usted puede ver tele ahora. ¿Eso no sería como una ambivalencia, profesora, no? ¿Cómo lo ves tú? Antes de yo responderte, ¿qué crees tú? Yo creo que no estoy siendo consistente con lo que le estoy diciendo a mi hijo, con lo que le quieren, lo quiero entregar, porque, por ejemplo, yo decirle ese castigo ya todo el día, y resulta que después a las 3 horas yo le levanto el castigo, una, quedo mal yo, y otra, lo que dijo así mi hijo inseguro, como que preguntando, pero ¿cómo? Si me dijiste una cosa, ahora me salís con otra. Sí. Ahí, por ejemplo, Ramón, la sugerencia que uno le hace a los padres es que cuando den castigos, ¿verdad? O sea, estamos pensando en no castigo físico, eso de entrada, ¿verdad? Pero este tipo de castigos como de quitar, que se llaman refuerzo negativo, ¿verdad? Y es como que yo quito algo para disminuir la conducta que yo no quiero, ¿sí? Mi hijo está jugando mucho, entonces yo quito el play porque lo que quiero es disminuir la conducta que juegue mucho el play. Entonces ahí lo que uno le sugiere a los padres es que los padres puedan primero proponer, por ejemplo, porque si es todo el día, a veces encuentro súper simpático cuando los papás dicen toda la semana, y sí, pues es difícil sostener toda la semana. Mejor que sean refuerzos negativos, pero que duren un margen de horas, ¿cachai? Como para que a uno la acomode, como poder encarnar la autoridad y decir, ya, ahora pasaron 3 horas, ahora sí puedes, versus todo el día, que es súper determinado, ¿cachai? El día estamos hablando a las 6 de la tarde, las 12 de la noche. Entonces, lo que uno le sugiere a los padres en ese tipo de situaciones es como que, ok, te quito el play, qué sé yo, 3 horas. Y si veo que, no sé, o sea, y después esas 3 horas te lo devuelvo, ¿sí? Como castigos que sean más, o sea, disculpa, refuerzos negativos que sean más circunscritos. Sí. La profesora, me quedo más clarito. Muchas gracias. ¿Alguien más? Stephanie quería decir algo, creo, ¿no? O sea, como ambivalente puede ser como, no sé si estará, pero como lo contrario, o sea, claro, lo contrario como a equivalente, como algo así, o no, como que yo lo relaciono como, porque por ejemplo, equivalente es como que hay un equilibrio, y ambivalente es como que ahí hay un desequilibrio, como algo así. Claro, como que la ambivalencia son como mensajes como muy contradictorios al otro, ¿cachai? Claro. Entonces es como, quiero estar contigo todo el día y después, ay no, córrete, ay ya no quiero, ¿cachai? Como que eso puede ser muy ambivalente. Y lo que realmente debiésemos como hacer las personas es como antes de comunicar lo que queremos, identificar qué es lo que queremos, ¿verdad? Como quizás sí quiero estar contigo todo el día, pero como le comentaba al Ramón, no sé, qué sé yo, a las 6 de la tarde tengo que hacer algo, entonces en vez de decirte, oye Stephanie, quiero estar todo el día contigo, decirte, Stephanie, tengo muchas ganas de verte, ¿te parece que sea hasta las 6? Porque a las 6 yo al menos tengo que hacer algo, cuéntame tú qué puedes, ¿sí? Sí. Profe, es como una inconsecuencia. Como decir algo y hacer otra cosa. Claro. Es como una inconsecuencia. Y que es muy difícil de entender cuando uno está al otro lado. Cuando uno es como receptor de la ambivalencia, también uno se pone ambivalente, pues. Tiene como este carácter medio contagiosa la ambivalencia. ¿Sí? Y nos pasa, nos pasa. Dígame. Uno igual lo puede tomar así como ejemplo, no sé, como algo de muy actual, por ejemplo, no sé, como tomando, por ejemplo, las redes sociales, pero de una persona que uno conoce, por ejemplo, hay gente que, no sé, por ejemplo, en Facebook pone como mis hijos, paso preocupada todo el día, tanto aquí, y uno en la realidad ve otra cosa. Claro. Como todo lo contrario. Sí. ¿Por ejemplo igual o no? Ese puede ser un ejemplo de ambivalencia. Sí. Sí. Sigamos. Yo creo que con lo que vamos a ver ahora les va a quedar más claro el tema de la ambivalencia.
Ya, entonces, ya, y aquí hay otra partecita de la ambivalencia que es re interesante. Miren, la presencia del cuidador o los intentos de calmarlos fracasan y el infante no logra obtener alivio con la proximidad del cuidador. Entonces ahí vemos niños que a pesar que llegue la mamá y los contengan, que sé yo, lo abracen o le digan unas palabras cariñosas, el niño sigue desregulado. Les cuesta como volver a regularse. ¿Mm? El patrón ansioso ambivalente. Bueno, una conducta de aferramiento, resistencia e irritabilidad. Hay poca exploración y curiosidad, ¿sí? Cuando hablamos de conducta de aferramiento es como que se queda muy pegado en un solo lugar, y no quieren salir de ahí. Y en caso como que se le invita a salir, puede mostrarse un poquito irritable. A diferencia del apego evitativo, el ansioso ambivalente, el afecto es al revés, es desinhibido. Entonces, ahí nos podemos hacer una primera idea de diferencia entre un niño con un apego evitativo y un niño con un apego ansioso. El niño con apego evitativo va a ser muy raro que te exprese sus emociones, va a estar más bien indiferente, como habíamos dicho, ¿sí? En cambio, el niño con patrón ansioso ambivalente va a estar con rabia, se va a notar ansioso, hay como una exageración de los afectos negativos, ¿sí? Se sienten los afectos negativos, pero esto como que en la manifestación se pueden tornar un poquito más exagerados o más dramáticos. Y por ende hay una dificultad para lograr la autorregulación. Y esta parte interesante, es como si en el evitativo yo me regulo sola, porque en verdad no estoy como poco conectada con mis afectos más negativos, en el patrón ansioso es al revés. Yo no me logro regular ni un poquito yo sola. Es el otro el que me tiene que regular. ¿Sí? Y ahí entramos a un tema que no es menor, que es re complejo. ¿Sí? Y ahí, por ejemplo, en las relaciones de pareja, pasa mucho que es un motivo de consulta frecuente, no crean, que es como esto de, yo en los últimos tiempos siento a mi esposo como que fuera mi hijo. O al revés, siento a mi pareja como que fuera mi papá. Como que los roles se van cristalizando y lo que le va entregando es menos fluidez a la interacción. ¿Sí? Y bueno, con un montón de efectos secundarios. Por ejemplo, cuando se cristaliza en esta relación y pasa tu pareja a ser tu papá o tú la mamá de tu pareja, ¿sí? Incluso se ve muy afectado como en el ámbito de la sexualidad, por ejemplo. Ojo, no quiero decir que, a ver, cuando uno está en pareja, hay muchos roles que se esperan que se desplieguen. Hay veces que tu pareja va a ser un poco de papá, hay veces que tu pareja cuando esté muy angustiado va a ser un poquito de hijo, hay veces donde van a ser más partners, más compañeros, ¿sí? Y eso es muy bonito en las relaciones de pareja, cuando los roles se van como, van intercambiándose. El rollo es cuando se cronifican, cuando se cristalizan. Y uno encuentra parejas, por ejemplo, que tienden como a regularse solo en la compañía de su pareja y se le hace muy difícil regularse por sí mismos o por sí mismas, ¿sí? Y ahí empiezan, por ejemplo, no sé, pues mucha demanda. No demanda en el sentido legal, sino demanda de, oye, ¿cómo estáis? Oye, caché, ¿qué me pasó esto? Ay, ya, qué bueno, chao. En los 5 minutos, oye, ¿qué onda? ¿Cómo estáis? ¿Sí? A eso me refiero empieza a haber como una alta demanda de la presencia del otro. Y en algún punto es porque la persona quiere asegurar de que el otro está ahí. Y esa seguridad, la base es la que está faltando en el apego ansioso ambivalente. Es como, yo valoro cuando aparece, pero si desaparece no estoy segura si es que va a volver a aparecer. Entonces son relaciones que se pueden tornar más demandantes, con mayor expresividad emocional negativa. Profe, es como generar una fuerte dependencia hacia la otra persona. Claro, claro. ¿Te acuerdas, Ángelo, cuando hablábamos de la dependencia relativa? Que es como el ideal, ¿verdad?
Sí, Es como que aquí deja de ser dependencia relativa. ya. ¿Mm? Tal cual. Sí. Y les va a pasar harto, ustedes que se están formando como terapeutas, alguna vez uno cae y sin quererlo termina siendo como terapeuta de las personas que tiene cerca, y eso no le hace bien a nadie. ¿Ya? O sea, una cosa que ustedes cumplen una función de escuchar, de contener, de acompañar, pero no lo pueden hacer 24/7. Tal como la madre no puede estar 24/7 con su hijo, ¿sí? Por eso es importante esta función del fallar. Uno falla de vez en cuando. Uno falla, pero porque uno no puede estar disponible 24/7 para un otro. Y ese fallo permite inscribir que el otro no siempre va a estar disponible, pero que en algún momento sí lo va a estar. Y también me permite a mí poder acceder a algo del orden de la autorregulación. En el momento en que la persona que yo necesito no esté, yo me puedo autorregular hasta el momento en que aparezca. ¿Mm? ¿Se entiende o estoy hablando, no sé? Profe, eso también pasa, por lo que yo entiendo, con el niño, Claro, directamente. O sea, dejarlo en el fondo que también procese, que de alguna manera no siempre yo voy a estar ahí presente. Necesito en el fondo que él también conozca o vaya dándose cuenta lo que usted mencionaba en el fondo como al inicio. Mm. De hecho, Daniel, justamente esa es la base del apego seguro. Si el apego seguro no es que yo voy a estar 24/7 con mi hijo. El apego seguro es que yo voy captando que mi hijo ya está pudiendo regularse solito. Entonces, por ejemplo, si llora, yo sé que no se va a morir del llanto. Y tengo, qué sé yo, estoy preparándole la comidita. Le digo, mi amor, espérate, ¿verdad? Como dame un segundo. Y llego. Y ese periodo de estrés del niño, la idea es que lo logre autorregular y que la presencia de la madre sea como el que selle. Ah, ya, mi mamá viene. Y por ende, este momento de estrés que la pasé pésimo porque la necesitaba, qué sé yo, me invita a confiar a que mi mamá va a llegar en algún momento. Ahora, eso se consigue solo con la espera regulada, con una espera, bueno, sé que a corto plazo, pero una espera, Claro, ¿o no? sí, Ah, perfecto. definitivamente. Ya, gracias. Mm. De hecho, estimados y estimadas, para mí el gran tema en los adolescentes es este. Que los adolescentes muchas veces tienden, por ejemplo, no sé, los que necesito adolescentes, ¿verdad? O familiares, que tienden los adolescentes como a aferrarse a una figura, ya sea el pololo, la pololo, tal amigo, ¿verdad? Y se quiebra esa relación y queda la embarrada. Y porque justamente lo que nos va mostrando la vida es que uno no puede depender exclusivamente de una sola persona, pues, ¿verdad? O que quizás las personas vamos a poder depender de tal persona en tal momento, para tal necesidad, ¿verdad? Y quizás en otra para otro tipo de necesidad, qué sé yo, recreativa, para reírme un rato, o quizás yo puedo identificar que con tal amigo, no sé, pues él me va a escuchar, si tengo penita me va a acoger, ¿sí? Como que en la vida adulta nos permite eso, como ir distinguiendo en nuestra red de apoyo y cada uno va cumpliendo distintas funciones y yo los puedo convocar, ¿verdad? Dependiendo de lo que yo necesite y viceversa, pues yo estar disponible también, ¿verdad? Pero disponibilidad 24/7 es muy riesgosa para ambos lados. Entonces, por otro lado, encontramos en el patrón ansioso ambivalente relaciones que son más bien coercitivas, ¿sí? Y en su extremo, yo le estoy poniendo más ejemplos de adultos porque, bueno, porque nosotros vamos a trabajar con adultos, ¿verdad? Y ahí vemos cómo se manifiestan estos tipos de apego. En adultos se pueden ver estas relaciones más coercitivas, así como, es que si tú, no sé, pues no haces esto, yo me voy a, ¿sí? Como estos tipos de amenazas que pueden existir. ¿Mm?
que hacen que las relaciones sean más coercitivas, que sean más desde el control, desde yo creo que estés ahí cuando yo lo necesito. Por ende pueden ser más demandantes y por otro lado más externalizadas. Y aquí encontramos personas que, por ejemplo, tienden a quejarse de otros, ¿verdad? No, es que no me pescan, no es que me abandonan. Y es como que todo, como que el culpable estuviese afuera, ¿sí? Uno lo que va trabajando con las personas y no, o sea, uno no se los plantea así como yo se lo estoy diciendo a ustedes, pues. No, ¿verdad? Pero la idea es como poder ir reflejándole al paciente, ¿verdad? Como, ok, sí, sientes que te abandonan, sientes que no están disponibles, ¿verdad? Pero revisemos un poco cómo es que tú pides apoyo, cómo pides tu ayuda, qué tipo de necesidades necesitas tú que se satisfagan, quién crees que las pueden satisfacer, cuál es la disponibilidad del otro para satisfacerlas, ¿sí? Como que uno va centrando el trabajo en la persona más que afuera. ¿Ya? Y aquí tenemos estilos de crianza. Primero, diversas conductas parentales que involucran, aquí miren, la inconsistencia en la crianza. ¿Qué significa esto? Padres que oscilan entre la intrusividad / sobreinvolucramiento y la indiferencia y la frialdad. Ahí está lo ambivalente. Son padres que pueden mostrarse súper cariñosos, súper atentos, súper sobreinvolucrados, pero que en otros momentos pueden, como que actúan con mucha indiferencia o con mucha frialdad. ¿Sí? Entonces, por eso, cuando hablamos de apego seguro, no estamos hablando de padres que estén sobreinvolucrados con su hijo, para nada. Estamos hablando de padres que cuando pesquisan que su hijo necesita algo, se hacen presentes. Y que si no lo necesitan, bueno, toman distancia. Versus lo que sería un patrón ansioso ambivalente, que es como que están metidos, pero al parecer más por la necesidad de los padres que del propio niño. Y de ahí quizá el niño se le acerca y hay frialdad, estoy en otra, ya deja molestar. Y este patrón de inconsistencia es muy difícil de leer para las personas. Yo creo que las personas con apego ansioso ambivalente sufren mucho porque les cuesta entender al otro. Es como, pero no entiendo, no me cabe. ¿Cómo estás siendo tan amoroso en un momento y al otro momento tan frío? No me cabe. Aquí hay padres con un patrón inconsistente entre lo verbal y la acción. Como nos comentaba la Stephanie, ¿verdad? Hijito, te quiero mucho. Ay, mamita, qué lindo. Oye, mami, ¿me podrías, no sé, qué sé yo, ir a dejar a la casa de Pepe? Ay, no, ándate solo. ¿Sí? Estoy pensando en un contexto como de normalidad, pues no que, no sé, pues no que la mamá esté en el trabajo y el niño le diga, oye, ¿me podría ir a dejar donde Pepa? Y se entiende, ¿verdad? Estoy hablando en un contexto como de donde están presentes padres y hijos y es como, ay, te quiero mucho, ¿puedes? Ah, no puedo. Hay patrones de alta inconsistencia entre lo privado y lo social en relación al niño. Esta es muy clásica, ¿sí? Como padres que, por ejemplo, no sé, el patrón ansioso ambivalente es muy común en familias que tienen esta fachada de que son como perfectas, ¿sí? Y que pues uno ve y chuta, explora un poquito más de profundidad y ven que, no sé, pues que los hijos pueden tener incluso hasta doble vida, ¿sí? Porque en lo social se muestran como muy perfectas, así como, ay, sí, bueno, pero en el interior no lo es tanto. Ya, vamos a quedar aquí con esta primera patita. ¿Qué les parece lo que hemos visto hasta ahora? Súper. ¿Sí? Muy interesante, profe. Buenísimo. Completo. ¿Con qué se quedan? Muy bueno, profesor. De lo que
pesado. Se relaciona mucho con lo que uno ha vivido, con las experiencias que uno tiene. Y ocurre, profesora, y ocurre mucho ¿Sí? ahora en la vida adulta estas relaciones amorosas, cuando uno se quiere involucrar más allá con las personas. Entonces, bien interesante. Muy Es que es muy interesante. bonito este tema porque, ¿sí? Dale, dale, disculpa, te interrumpí. No, no. Tiene efecto en la vida adulta, pues. Ya todos nos remueve un poquito, es como, Ah, eh. Oiga, profesora, ¿Ah? ¿sabe lo que me va pasando a mí? Que usted me diga que va explicando y toda esa cuestión, es como que voy como recordando toda mi infancia y voy como encasillándome en qué parte estuve y todo eso, que me tiene muy Sí, pues, contento el tema, me tiene a gusto. sería entretenido. Profe, es que yo creo que es Sí, lo que le pasa a todas las personas en general y por eso también se trabaja mucho en la terapia con lo que el niño interno. Ujú. Sí, Es- totalmente. ¿Alguien más? Ya, volvemos. Son las. Vamos a poner que son. Ya, 10 para las 11. Volvamos a las 11:10. Ya, para que se hagan su cafecito, para que recarguen energía. ¿Ya? Ya, Ya, un abrazo, nos vemos. ya nos vemos. Gracias, profe. Chau. Me interesa saber si me ha ido. Te llamaba como 3 veces, no contestáis.
Ah, maricona culia. Un break. Ya estoy en break. Estoy en break. Estoy en break. Ojalá, ojalá, ojalá. Gracias, gracias. Rodrigo. Deja mañana, no.
Buena, John Wick.
Hola. Profe, Hola. Volvemos a la segunda patita. Va, ahí. Y vamos a revisar un trabajo, ¿vale? Ya. Me pasó algo. No detuve la grabación del primer módulo. Ahora recién la voy a